Los aterradores experimentos en el Instituto Militar de Nueva Andalucía. La búsqueda de xenohumanos, individuos cualificados con habilidades extraordinarias, de parte del gobierno venezolano, ha sido un tema controversial para la prensa mediática, desde que salieron a la luz una serie de documentos desclasificados por el Ministerio de Defensa y los cuerpos militares involucrados en su ejecución. Hace 20 años, por decreto del presidente Rómulo Marcano, se fundó el Instituto Militar Cacique Huacaipuro en la sierra cercana a la ciudad de Nueva Andalucía, para llevar a cabo el ultrasecreto Proyecto PAES, financiado por el gigante farmacéutico de Asia, y un sinfín de experimentos psíquicos, en un intento de redefinir las fronteras de la mente conocida, y la concepción evolutiva del hombre en la Tierra. El ejército bolivariano acordonó la zona y levantó una sucesión de departamentos para la investigación de sujetos selectos por sus capacidades innatas. Los archivos desclasificados del 2000 revelaron una docena de aterradores pruebas relacionadas a fenómenos como la percepción extrasensorial, y prodigios que superan las leyes naturales, a cargo de un equipo analítico conformado por prestigiosos neurólogos, psiquiatras clínicos y metafísicos del Círculo Ocultista de Puerto Bello, supervisados por científicos asiáticos, cuyos intereses en esta índole parecían apuntar a su posible implementación bélica, y la creación de soldados xenohumanos para la próxima Gran Guerra, profetizada por los adivinos de los Andes hace más de 100 años. Para la mayoría de venezolanos, este era un sitio restringido, destinado a operaciones de prueba de armamento militar, aunque hubieron rumores entre los habitantes de la cercana metrópolis de Nueva Andalucía, sobre la construcción de un búnker capaz de albergar gran capacidad de habitantes pertenecientes a la cúpula política en caso de una invasión desde el exterior. Nunca se supo con certeza si el gobernador se refería a un ataque extranjero, o una incursión desconocida. Lo cierto es que los transeúntes avistaron formaciones de camiones militares dirigiéndose a la intrincada barrera de seguridad que protegía la sierra, a veces transportando contenedores herméticos de metal reforzado, o atestados de pasajeros traídos de todo el país. En aquella época, las redes sociales no presentaban el auge actual, por lo que un noticiero local fue el que publicó la exclusiva de un preso de Oriente que escapó de un camión blindado con destino al Instituto Militar. El prófugo dijo que los iban a transferir a un programa experimental de estudios cerebrales, pero ningún otro preso había regresado de tales pruebas, por lo que en todas las cárceles circuló el rumor de que los doctores estaban anestesiando con cloruro de potasio y fármacos mortales. La mayoría de presidiarios selectos eran criminales atroces con condenas perpetuas, casi todos individuos sin familiares o cercanos que denuncien su desaparición, por lo que, concluyó, estaban sometiendo a los sujetos a pruebas mortales, era escapar ante el menor descuido de los militares, o ser asignado a un laboratorio sin retorno a la luz del sol. Esta noticia acrecentó el impacto de la leyenda urbana en Nueva Andalucía, pero su alcance se vio limitado a esta ciudad, por lo que el artículo no tuvo relevancia hasta que, más de 10 años después, el archivo censurado sobre los estudios afectuados a la bruja del Guayabal alcanzó el foco público. Norisbel Gómez tenía 5 años cuando sus papás murieron en un accidente automovilístico, por la repentina explosión del motor, debido a un fallo mecánico severo que causó la repentina expansión del gas presurizado a alta temperatura, ocasionando choques múltiples en un túnel de Nueva Bolívar. Ella y su hermana sobrevivieron al accidente, pero durante las tomografías efectuadas se descubrió una serie de tumores en los lóbulos del cerebro de la menor, cuyo comportamiento parecía modificar la estructura neurológica de la actividad cerebral, ocasionando distorsiones electromagnéticas que la niña parecía controlar a voluntad, por lo que se prosiguió un continuado estudio de su mutación cerebral. Separada de su hermano por el Estado, fue trasladada al Instituto Militar de Nueva Andalucía donde sería sometida a pruebas extrasensoriales y telequinéticas como uno de los primeros xenohumanos identificados como mutante. Mediante sensores de electroencefalograma, se descubrió un lóbulo adicional adherido al cerebelo y ramificado a estas otras protuberancias benignas, que podían emitir ondas electromagnéticas en frecuencias que alcanzaban los terahercios. En neurología, las ondas cerebrales son el resultado de la comunicación eléctrica entre miles de millones de neuronas que se activan en sincronía. Existen 5 tipos principales que van desde un hercio, ciclo u oscilación por segundo, hasta los 30 hercios, delta, sueño profundo, zeta, sueño ligero, relajación, alfa, relajación alerta, beta, concentración, estado de vigilia activa, y gamma, procesamiento de información complejo. Pero Norisbel, ella podía reproducir ondas electromagnéticas que alcanzaban los 300 GHz, es decir, radiación de microondas continua que podían deformar objetos y hacer estallar combustible.
10 años de experimentos con escáneres cerebrales demostraron que podía emitir y controlar ondas electromagnéticas que iban desde kilohercios, 1000 hercios, hasta los terahercios, 1 billón de ciclos por segundo, alcanzando picos de actividad electrostática capaces de afectar el mundo físico. Ella podía hacer ejercer su influencia sobre ondas de alta intensidad para manipular partículas y objetos a distancia, y se estaban investigando los límites de sus capacidades psicoquinéticas cuando desapareció. El archivo fue censurado por las autoridades antes de publicarse, por lo que se teoriza su repentina muerte, probablemente inducida por su cuerpo extremadamente delgado y debilidad inmunológica, pesaba 40 kilos y medía 1,40 m a los 18 años, o un suicidio achacado a la culpa y el resentimiento por el asesinato de sus padres ante la ignición del motor. Norisbel Gómez desapareció del radar y con ella sus poderes mutantes, y los supuestos metrajes en los que utilizó sus habilidades para deformar y retorcer vivos a sujetos de prueba humanos. Los que sí salieron a la luz tras hackear masivamente los servidores privados del Ministerio de Defensa en el 2014, fueron las grabaciones sobre fármacos experimentales en reclusos. Usuarios de todo el mundo descubrieron fallas de seguridad en la infraestructura del sistema, y desvelaron cientos de cortometrajes y documentos sobre pruebas farmacológicas en hombres y mujeres, con sustancias que provocaban inofensivos sarpullidos, hasta metástasis en cuestión de horas. Los cortometrajes fueron desmontados de la red por cuestiones de seguridad nacional, pero aún pueden encontrarse en la Deep Web, en foros virtuales de torturas sádicas y sitios de medicina ilegal. Los documentos del caso aluden a un intento de replicar los agentes mutágenos del cometa de sangre, partículas responsables de causar mutaciones a lo largo del mundo cuando se desintegran en la atmósfera en su retorno centenario. Otros creen que fue la base bioquímica para el posterior proyecto PAES, que involucró al gigante corporativo Sengou. Según las cifras de los conspiradores, murieron alrededor de 300 presos en los experimentos, sometidos a químicos tóxicos y virus degenerativos del ADN, que los transformaron en aberraciones repugnantes, o criaturas inquietantes, cuyos cuerpos fueron vaporizados, y sus registros eliminados. Probablemente, uno de los nombres que más despertó curiosidad durante esos días fue el del Dr. Gilberto Moreno, uno de los científicos cuyo nombre más se repetía en los documentos hackeados, y cuyas fórmulas químicas y máquinas ingeniosas parecían estar comprometidas al avance y la inventiva, más allá de la ética y la integridad. Nadie sabe en qué refugio se esconde actualmente, pero es una de las mentes más brillantes del país en lo referente a mecánica, electrónica y química, egresado con honores del Instituto Tecnológico de Puerto Bello y reclutado por la élite gubernamental con disposición de abundantes recursos, para el diseño de máquinas futuristas y avances militares. Desde su escondite anónimo, estuvo involucrado en la invención de las bombas de condensado de Bose-Einstein de la Universidad Oriental de Ciudad Zamora, y en el hipotético generador de atracción magnética de Tesla, capaz de aprovechar el campo magnética de la Tierra como fuente de energía. Por lo demás, era solo un nombre, porque sus fotos jamás aparecían en las portadas, y se decía que jamás salía de su búnker repleto de aparatos futuristas, y que era adicto al whisky con tranquilizantes y las películas clase B, en sus ratos de ocio. Gilberto Moreno fue supervisor remoto de la máquina de conjuración elemental, construida en las entrañas abovedadas del Instituto Militar por una cuadrilla de ingenieros mecánicos bajo instrucciones del erudito Juan Resplandor, del hermético Círculo Ocultista de Puerto Bello, hoy desaparecido en el incidente Camposanto de Coro, y financiado por los multimillonarios del Círculo Rossetti. Mediante comandos de voz, sonidos rítmicos y horas precisas, se intentó replicar la conjuración elemental de la magia planeta, uno de los tipos de manifestación mística más rudimentarios del ocultismo, pero, a pesar de los patrones de voces similares a los hechizos y los implementos de primera calidad, estos no surtieron efecto, demostrando que los humanos albergamos una quinta esencia que ninguna máquina podrá imitar para la realización de rituales mágicos. Estos experimentos se replicaron utilizando los principios de la taumaturgia simpática, macumba, vudú y mayombe, pero los resultados fueron nulos en comparación con los testimonios de ritos africanos oficiados por auténticos hechiceros, demostrando la existencia de un más allá etéreo y onírico, imposible de registrar por nuestros medios digitales, y cuantificar con fórmulas matemáticas. La investigación paracientífica del más allá y la superstición continúa siendo motivo de debate, pues, aunque algunos xenohumanos son catalogados vulgarmente como brujos, magos y hechiceros, se estudia a estos individuos posiblemente hayan descubierto cómo canalizar ciertas energías y fuerzas aún desconocidas por la ciencia y la razón. Con el debut oficial del superhéroe nacional conocido popularmente como Capitán Venezuela, durante el recrudecimiento de la guerra fronteriza con Colombia, se reveló el proyecto PAES como una iniciativa para crear soldados, cuyas capacidades físicas superaban con creces los límites humanos de fuerza muscular y resistencia física.
Durante años, el gobierno venezolano y la farmacéutica china Zhengou trabajaron juntos para desarrollar un suero de alteración genética capaz de liberar el máximo potencial humano, sin necesidad de suplementos ni esteroides anabólicos para forzar el desarrollo músculo-esquelético. En los documentos desclasificados se detallan ensayos clínicos sobre químicos reactivos y dosis hormonales utilizadas previamente para mejorar el desempeño cardiovascular y la respuesta neuromuscular, y cientos de fracasos con sujetos de prueba sometidos a inyecciones, cuyas fórmulas son secreto de Estado, que perdieron la vida en agonías imperdonables que deformaron su fisionomía y destrozaron sus receptores de dolor. Después de años de prueba y error, mediante innovaciones bioquímicas de las farmacéuticas extranjeras, se logró perfeccionar una fórmula militar, y se probó en soldados. El informe no especifica cuántos, hasta que un individuo alcanzó resultados óptimos en las pruebas físicas y psicológicas. Esta fórmula mejoró drásticamente la fisiología y la mente del sujeto, otorgándole fuerza, velocidad, agilidad, resistencia y reflejos sobrehumanos. También aumentó las facultades cognitivas, y el metabolismo, lo que le permitía curarse más rápido y resistir envenenamientos. En las tablas de análisis se identifica al voluntario exitoso como Andrés Fuenmayor, de 24 años, oficial subalterno con el rango de mayor, nacido en la provincia de Tumeremo, y veterano de enfrentamientos en la frontera de Cúcuta y comisiones selváticas en el Amazonas, condecorado como Capitán Venezuela, general de brigada del Ejército Nacional, en la Asamblea Nacional tras su aparición pública durante la Operación Selva en Llamas. Capitán Venezuela representa el éxito militar del Proyecto PAES y, a pesar del debate ético sobre la alteración genética del cuerpo, se sigue estudiando la fórmula indicada y la compatibilidad para la creación de una división de xenohumanos capacitados para operaciones militares. Otras versiones del suero continúan en pruebas, pues el desbalance psicológico y los ataques psicóticos siguen siendo un problema a resolver. Otro sujeto estudiado en las instalaciones de ingeniería genética fue el xenohumano G101003, su nombre fue borrado de los documentos en la purga que borró su existencia, un individuo con una mutación a nivel celular que modificó la estructura bioeléctrica de su cuerpo. En sus células existían orgánulos adicionales parecidos a mitocondrias, identificados como electrocitos capaces de generar diferencias de potencial eléctrico a través del bombeo de iones de sodio y potasio. Estas estructuras celulares se disponían en serie para sumar sus voltajes y generar descargas de alta intensidad, de manera similar a las fibras musculares, siendo también capaces de almacenar energía eléctrica invirtiendo la posición de los iones como baterías de reacciones electroquímicas. Este mutante podía soportar descargas de más de 1000 amperes, y almacenar esta energía eléctrica para fortalecer su tejido mediante la ionización de los melanocitos en su epidermis, y reforzar la densidad ósea de sus huesos, formados por hidroxiapatita dispuesta en forma de laminas que se contraen para almacenar iones cargados con electrones. Podía transformar esta energía química en eléctrica de alto amperaje como una anguila, o en energía mecánica para multiplicar su fuerza como una batería humana. Pero, a pesar de las numerosas pruebas de tejido y sangre, jamás se supo qué sucedió con este xenohumano. Lo cierto es que sus genes fueron utilizados descaradamente en el programa secreto de clonación que involucró a las potencias de Oriente. Esta investigación, junto con las horribles pruebas en la cámara de taquiones, fueron las más espeluznantes ejecutadas por los científicos en el Instituto Militar de Nueva Andalucía, y la razón de por qué la fosa de desechos apestaba como el matadero municipal de Nueva Andalucía, impregnando la sierra con una pestilencia a descomposición, químicos nocivos y jirones de muerte disuelta en la atmósfera. El programa secreto de clonación se llevó a cabo en las instalaciones blindadas del complejo militar bajo amparo del gobierno venezolano y directrices asiáticas, vulnerando leyes internacionales de manipulación genética. En un principio, se realizaron inseminaciones a mujeres con su mismo material genético para producir clones de producción, a los que se les suministraron dosis hormonales periódicas para acelerar su crecimiento, y se fecundaron candidatas de procedencia ilícita con fetos modificados en tubos de ensayo hasta que se consiguieron especímenes compatibles con las pruebas efectuadas, hasta que se importaron las incubadoras de útero artificial con sucedáneo hormonal para el desarrollo fetal sin necesidad del vientre femenino, una máquina revolucionaria capaz de estimular el crecimiento de un embrión hasta la madurez en tan solo 6 meses, con niños que llegaban a la adultez en 40 semanas. Estos clones reemplazaron a los sujetos de pruebas. La desaparición de reclusos comenzó a hacer ruido en los organismos internacionales de derechos humanos, y fueron sometidos a crueles experimentos químicos buscando crear drogas militares para aumentar temporalmente los reflejos neuromusculares y la resistencia física de los soldados. Píldoras como Lecura, nombre atribuido a los chamanes Yanomami capaces de viajar a través del espacio cósmico,
podían incrementar el rendimiento físico de clones por dopaje, e inyecciones como la 42 que servían como hemostasia instantánea y podían acelerar el proceso metabólico de reconstrucción del tejido con colágeno y nuevas células. Por supuesto, no se publicaron las cifras de los clones sacrificados, y el programa secreto hubiera sido borrado de no ser el incidente Jazmín y el segundo hackeo masivo a los servidores de la central, aunado a los cientos de testimonios que fueron recogidos por periodistas, contagiados por la reciente fiebre mediática del Instituto Militar tras su viralización en redes sociales. Los militares supervisaban las investigaciones científicas, y con frecuencia veían morir decenas de clones en un día de pruebas, a los que, tras inyectarle compuestos experimentales, sus entrañas explotaban, o le salían tentáculos del esfínter, o vomitaban sangre con sus órganos licuados, o su piel se ennegrecía ante la combustión de los aceites subcutáneos, o sufrían mutaciones degenerativas que los convertían en abominaciones agonizantes. Lo peor era cuando sobrevivían, y se convertían en abortos experimentales bajo vigilancia, hasta que el desorden deleterio de su agonía terminaba por fallos orgánicos, o quedaban inservibles y los científicos les aplicaban descargas mortales para no lavarse las manos. El sargento Douglas Ramos trabajó 2 años en las instalaciones como jefe de seguridad, y le tocó presenciar esta deshumanización en primera fila, muchas veces presionando el gatillo de su Zamorana 9 mm cuando la descarga letal fallaba. Era un hombre infatigable curtido por la Operación Selva en Llamas y comisiones anteriores para desmantelar campamentos de narcotráfico en el Llano Negro, pero aquel continuo carrusel diabólico lo afectó en gran manera, y perder a su hijo recién nacido fue el detonante de su locura. El bebé nació prematuro, y con complicaciones cardíacas, y murió tras 10 días de lucha en la incubadora, homónima a los úteros artificiales en los que el sargento veía desarrollarse fetos en sucedáneo o acelerador. Un día, el sargento Douglas Ramos ya no pudo presenciar más experimentos y su alta tasa de mortalidad. «Tienen que irse», gritaba, con fusil en mano y los ojos inyectados en sangre al intentar liberar las celdas. «No son ratas de laboratorio, son niños, carajo». Pero los clones, desorientados, no entendieron al sargento y los subalternos lo neutralizaron rápidamente con un disparo certero en la base del cráneo. Aquel no fue un asunto aislado. El terrible experimento en la cámara de taquiones para observar la desintegración de los tejidos según su composición, fue uno de los motivos por los cuales los expedientes del Instituto Militar de Nueva Andalucía salieron a la luz. Intentaban medir los 10 niveles de resistencia física utilizando partículas hipersónicas aceleradas por campos electromagnéticos, y para eso fueron bombardeados los cuerpos de clones xenohumanos, razón por la cual muchos cobraron conciencia, y se rebelaron utilizando sus mutaciones genéticas y sueros superiores para escapar de las instalaciones. Enseguida, el SEBIN, Cuerpo de Inteligencia Gubernamental, ordenó la captura y exterminio de estos niños dotados de habilidades superiores, y el país se convirtió en una cacería de brujas y denuncias contra crímenes de lesa humanidad. Los archivos de estos clones están disponibles en los documentos policiales para permitir su identificación, pues se trata de xenohumanos inadaptados y extremadamente peligrosos, y se prevé que redes de estado profundo como sectas, cárteles y guerrillas, los estén reclutando para una guerra intestina por el control del país. Esto último hace alusión a una pregunta fundamental: ¿cuál fue la necesidad de las potencias asiáticas que los llevó a crear un programa de clones xenohumanos? Teóricos de la conspiración populares como Carlos Orsetti y Alan Castro aseguran que una crisis financiera está a punto de estallar en el norte, por lo que una tercera guerra mundial es viable cuando hablamos de los recursos pertenecientes al sistema neocolonial de extracción que mantiene funcionando a las grandes potencias. El mundo está por entrar en una era de inestabilidad y conflictos, por lo que tener un ejército vanguardista sería clave para asegurar el futuro económico, pero un archivo espeluznante sobrevivió a la purga masiva de datos que el SEBIN intentó llevar a cabo. Se trata de un cifrado referente a la profecía del Año Negro de los adivinos de los Andes, que fue analizada por el Círculo Ocultista de Puerto Bello y una fila desconcertante de eruditos en los campos negros de las ciencias inferiores. El documento alude a un cataclismo planetario sin precedentes, ocasionado por una tormenta de polvo cósmico que llegará al sistema solar, y la noche terrestre se postergará indefinidamente, convirtiendo el planeta en un holocausto frío y tenebroso. Los adivinos de los Andes vaticinaron que esta tormenta sería convocada desde la dimensión oscura por el ejército de la noche, formado por upiros chupasangre, contravenciones sobrenaturales y monstruos demoníacos bajo la potestad de príncipes infernales, reinando en los sumideros negros que envolverán a la humanidad. Cierta o no esta profecía, nos deja desconcertantes conjeturas sobre un horror infinito al que se dirigen las naciones del mundo. Para el que, como países enemistados en guerras absurdas, sin importar cuántos programas militares se lleven a cabo,
jamás estaremos preparados para vencer.